Tal hermanos? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la reflexión acerca del versículo del día de hoy, 10 de abril, que también conocemos como Viernes Santo. Un día que conmocionó al mundo y que cambió la historia para siempre. Y el versículo del día de hoy precisamente está relacionado con el evento que sucedió aquella ocasión en el Calvario, y se encuentra en Salmos 22, versículos 1 al 3, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Es interesante hablar de lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando el versículo del día se encuentra en los Salmos y es una oración, un clamor del rey David. Pero si entendemos que este era una profecía, una palabra que se estaba anticipando al Mesías, y el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, clamó estas mismas palabras que encontramos aquí en el libro de los Salmos, cumpliendo así también, y junto con otros pasajes, la palabra que se había anunciado acerca de él. Y estaba pensando en lo que esto representó para nuestro Señor, estar allí en la cruz, después de haber sufrido y continuar experimentando un dolor que no alcanzamos a comprender, un dolor, una angustia física, después de haber sido azotado y consumido en su cuerpo de muchas formas, golpeado, humillado, exhibido, escupido, donde su cuerpo estaba físicamente al límite, y donde estando allí en la cruz era casi imposible respirar, un esfuerzo sobrehumano para poder mantener la respiración. Pero todo ese sufrimiento eh, no se comparaba a lo que él está experimentando en este momento, que es lo que está aclamando al decir estas palabras en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Y uno podría pensar, ¿cómo el padre abandonaría al hijo? ¿Cómo es posible que exista esta separación? Y cuando vamos al pasaje anterior, donde el Señor estaba en el huerto del Getsemaní, estaba orando, y era tanta su angustia cuando estaba allí que dice que gotas, su sudor era como gotas de sangre que caían, y le estaba clamando al Padre diciendo: Padre, si es posible, si hubiera otra manera, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y él estaba en esta agonía porque sabía lo que estaba por sufrir, y era precisamente todo este dolor que describí físico, pero además la ira de Dios vaciándose sobre él. En el capítulo 53 de el libro de Isaías nos habla también el anuncio del sufrimiento del Señor, del Mesías, que dice, voy a empezar a leer en el versículo 2, dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, para que nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Fue como cordero llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo,
y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Este pasaje nos ayuda a entender de una manera más completa el sufrimiento que cargó Cristo en la cruz. La angustia física, el colapso de su cuerpo, pero cargar con el peso del pecado de todos nosotros, la ira de Dios siendo derramada sobre él, el juicio justo del Padre derramándose sobre él, y la separación que hubo en ese momento es algo que no podemos entender. Pero si vemos cuando el juicio de Dios a su pueblo Israel era echarlos de su presencia, ese era el castigo máximo, donde ya no estaban cerca de él, su presencia no habitaba entre ellos, sino que ellos serían echados fuera, arrojados de su presencia, ya no estaría su bendición ni todo lo que viene al estar en la presencia del Señor. Eso precisamente fue lo que estaba sufriendo el Señor Jesucristo en la cruz. La separación que viene únicamente por causa del pecado, esa separación que nosotros desde el inicio de la humanidad hemos resentido, porque el pecado causa una separación entre Dios y los hombres, y el pecado merece un castigo justo que en ese momento estaba cayendo sobre Jesucristo. Y entonces él experimenta esta dolorosa separación, un evento que yo no tengo la capacidad de comprender, ni mucho menos de explicar con palabras, pero que sabemos que sucedió, y en ese evento glorioso se consumó el sacrificio, el Cordero de Dios siendo entregado, siendo inmolado para que nosotros pudiéramos tener paz, todas nuestras heridas pudieran ser sanadas y pudiéramos estar en comunión con Dios nuevamente. Y hermanos, ese fue una tarde oscura, literalmente el cielo se oscureció, pero un evento tan doloroso, tan profundo, tan complejo, tan sublime, en el que el plan de Dios se cumplía, pero sucedía de la manera más dolorosa que podía existir, donde el Hijo de Dios, inocente, sin mancha, perfecto, estaba recibiendo el castigo que no le correspondía a él, pero tomándolo encima, donde todo nuestro pecado era imputado sobre él para que su justicia pudiera ser puesta sobre nosotros. Así que esta tarde espero que podamos meditar en lo que sucedió, podamos adorar profundamente al Señor, agradecerle por el sacrificio de Cristo Jesús, y recordar ese evento con la solemnidad que se requiere, y con la seriedad que requiere, y al menos por un momento hagamos una pausa en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, y decir al Señor: gracias por Cristo, gracias por el camino que se abrió allí, el velo fue rasgado, el camino fue abierto en el cuerpo de nuestro Señor, donde Él, como mediador del pacto, intercede a favor de nosotros para que podamos tener comunión con el Padre y pudiéramos estar cerca de Dios y ser llamados hijos de Dios a todos los que creamos en Él, y así alcancemos la salvación, la vida eterna, la vida abundante, el título de ser llamados hijos de Dios y estar dentro de la familia de Dios. Un precio altísimo el que se pagó por nosotros. Fuimos comprados por sangre. Era la única manera, y gracias a Dios porque en su increíble plan nos consideró, nos rescató por medio de la obra de Cristo Jesús, y ahora tenemos salvación, y esta invitación está abierta para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga.